Hola guiadores, hoy vamos a hacer una manualidad con una lata de refresco y una latita de estas de conservas. ¿Queréis ver lo que hacemos con ellas? Pues vamos allá. Bueno guiadores, pues como os digo, hoy vamos a utilizar estos dos tipos de lata. A mí me gusta que la lata de refresco sea de estas altas porque así va a quedar una forma un poco mejor, pero os puede servir también una lata de las normales. Lo primero que voy a hacer va a ser quitarle este lado de aquí. Ya vais a ver que este tipo de latas se cortan muy fácil. En cuanto le hacéis un agujero las podéis cortar con unas tijeras, pero tener cuidado de no cortaros. Os voy a decir ya lo que voy a hacer para que vosotros luego escojáis las medidas. Esto lo pegaré aquí encima y voy a hacer un portavelas porque esta medida es ideal luego para colocar mis velitas de té. Entonces lo primero que voy a hacer pues va a ser medir la distancia que yo quiero que tenga de alto. Voy a ponerle pues unos 7 centímetros será suficiente. Y voy a marcar a 7 y a 8 porque luego necesito hacer unas pestañitas para pegarlo, ahora veréis. Vale, entonces ahora voy a cortar hasta la línea de los 8 centímetros. Ya os digo que tengáis cuidado para no cortaros. Y ahora voy a ir haciendo cortecitos así pocos, o sea, cada poco tiempo hasta la línea de los 7. Doblamos estas pestañitas así hacia adentro y ahora estas pestañitas me van a servir para pegar esto aquí encima. Entonces lo voy a pegar con un pegamento que pegue metales. Yo voy a utilizar pegamento block, que es bastante bueno para esto. Pero bueno, si tenéis algún otro tipo de pegamento que sea capaz de pegar bien metal con metal, pues podéis usarlo. Lo pegaremos aquí centrado y vamos a esperar a que seque. Y luego lo que vamos a hacer va a ser aplicarle una imprimación a todoterreno o para metales. Esta va a ser nuestro portavela. Lo podríamos dejar más alto, eso a la altura que vosotros queráis. Ya tengo la lata pegada y con la imprimación puesta y ahora le vamos a hacer unos adornos. Voy a utilizar pasta das y un molde con fornituras. Podéis utilizar lo que más os guste. Si no tenéis moldes, incluso podéis hacer con la pasta a mano las fornituras, aunque bueno, a mí me costaría bastante más. Las pegaremos en nuestra lata con cola blanca, cola de carpintero o lo que tengáis así a mano. ¿Te está gustando el vídeo? ¿Quieres que haga más vídeos de este estilo? Pues ayúdame de una manera muy fácil, haciéndote seguidor del canal. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y si ya le has dado, muchísimas gracias, que me ayudas un montón.
así lo voy a dejar. Como veis le he puesto pues bastantes fornituras al final. Si lo dejáis secar así en vertical, vigiladlo de vez en cuando por si acaso se cae con la cola. Hasta que la cola esté seca, según la consistencia de la cola puede que se caiga un poquito y lo tengáis que recolocar. Por aquí arriba se me está cayendo un poco. Y nada, lo voy a dejar secar, luego ya lo pintaremos y lo acabaremos de decorar. Bueno, pues así ha quedado nuestro portavelas y ahora es cuestión de pintarlo. Lo podéis pintar, por ejemplo, en un color metalizado, tipo cobre o plata antigua, podría quedar muy bien. Yo voy a hacer algo más tipo piedra. Entonces lo voy a pintar primero con un color organza, que es una especie de blanco con un toquecito de gris, muy poquito. Y luego lo decoraré con algún gris un poco más oscuro. Lo voy a pintar entero de este blanco, entrando bien por todos los recovecos. ¿Qué te parece lo que estamos haciendo con estas dos latas? ¿Te lo esperabas? Déjame en comentarios tu opinión y si te gusta dale al like. Además me ayudarías mucho si me compartes en tus redes sociales porque me podrán conocer amigos que aún no me conozcan. Muchísimas gracias. Ya tengo pintada mi manualidad, le he dado 2 capas de la pintura para que quede bien cubierta y ahora lo que voy a hacer va a ser unas salpicaduras con este color marengo que es un gris más oscuro. Si no, pues podéis coger el color que tengáis y oscurecerlo vosotros porque va a hacer falta muy poquito. Lo voy a diluir con un poco de agua. Así, que me quede una aguada. Y ahora con un pincel en abanico vamos a hacer salpicaduras por todo nuestro bote. Lo voy a dejar secar y antes de seguir decorando y destacando un poco los relieves, lo que haré será barnizar. Pues aquí sigo con mi portavelas que le he dado ya una capa de barniz en acabado mate. Y ahora le vamos a envejecer un poco más. Tengo aquí pintura chocolate negro. La voy a diluir pero solo un poquito con un poco de agua. Y ahora la voy a aplicar por todos mis relieves, que entre bien por los recovecos. Y luego retiraré el sobrante con una toallita húmeda. O con un pañito o algo así. Así que quede bastante marcado en las zonas inferiores, pero de la superficie lo retiraré bastante. Y esto lo voy a hacer pues para destacar todos los relieves. Si le añadís más agua a la pintura, os resultará más fácil quitarla de los relieves, pero tampoco se va a quedar tan marcada en las zonas interiores, por eso yo he querido dejarla bastante espesa. Bueno, pues ahora ya sí me gusta el aspecto que tiene. Voy a esperar a que se seque del todo y luego lo volveré a barnizar, mínimo otra capa de barniz para protegerlo bien y estará listo. Bueno, ideadores, pues así ha quedado finalmente nuestro portavelas, con un aire retro, antiguo, que me encanta. Y nada, aquí podemos colocar nuestra velita de té o del tipo que más nos guste y tenerla
a salvo, porque como además es metálico, pues no dará ningún problema. ¿Os animáis a hacer el vuestro? Nos vemos pronto, ideadores.